Estamos en cuarto intermedio y ahora vamos a hablar con Guillermo Ligierini, secretario de redacción del Eco de Tandil. Hola Guillermo, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Nos vamos a dar todas las deferencias posibles por conocernos. Por favor. Bueno, el tema es hablar sobre, venimos hablando en este programa sobre justicia, sobre casos y obviamente me imagino que uno siempre, como en lo vertiginoso de todos los días, nos olvidamos lo que pasó ayer, pero me imagino que Tandil tiene una historia bastante triste y páginas bastante negras que hacen al quehacer de cotidiano y por ahí nos olvidamos. ¿Cómo vos que por ahí tenés no voy a decir años, pero sí experiencia? Sí, yo soy veterano, sí. No, experiencia en la cuestión judicial. Bueno, ¿cómo lo ves? A ver, en principio yo partiría de una base de algo que escuchaba un propio juez que lo dijo, un juez de acá, que me había dicho en cuanto a lo que se pretende, digamos, y lo ostentoso que se llama el Poder Judicial. Tratando de bajar los decibeles, Claro. Este juez me decía, sería interesante poder cambiarlo, digamos, en el sentido de que sea Estado de Derecho, básicamente buscar una figura, porque lo que para vos es justicia, para mí no lo será, mucho menos, seguramente si tuviste una charla con alguna víctima, o deudos de una víctima de un hecho grave o un homicidio, nunca va a alcanzar. Claro. Entonces, a partir de ahí es todo bastante complejo. Sí, tengo, por mi experiencia, que esta que me contás vos, de haber ido a cubrir un montón de hechos, de casos, de seguir algunos expedientes y juicios, que Tandil, entre comillas, tiene un privilegio en lo que hace a determinado grupo de actores judiciales. Que también lo debo advertir, y esto es como si querés, una noticia o una novedad que debería ser interesante y que los dirigentes políticos debieran también planteárselo, es que se está terminando una camada Claro. de actores judiciales por X motivo, por jubilación o por retiro, y que, bueno, ese recambio que no se vislumbra y que como toda falencia del Estado en general y en particular el Estado que representa el Poder Judicial, hay una falencia de infraestructura humana, de recursos humanos, ni que hablar del presupuestario, ¿no? Pero y en ese caso Tandil contaba con ese, entre comillas, reitero, privilegio, obviamente como todos los oficios, todas las profesiones y actividades, hay gente incapacitada y responsable, hay gente menos capacitada. Pero sí entiendo, y eso es lo positivo, si querés, de lo que tiene que ver con la descentralización, que si bien nosotros dependemos del Departamento Judicial de Azul, a partir de decisiones y gestiones que se hicieron en su momento del sector político, lograron justamente ciertas dependencias o independencias de algunos estamentos judiciales que permitieron, que creo que eso es lo interesante también que tiene Tandil, a partir de esos actores, digo, que hubo y hay todavía positivos, que tiene que ver con que hay un control social muy cercano. Claro. Yo también, cuando vos escuchás algunos, sobre todo lo que tiene que ver con las víctimas, con lo que padecen algún ilícito, remitiéndonos a la cuestión netamente penal, ¿no? Porque Claro. después también están las cuestiones civiles y demás, pero netamente lo penal, a lo que uno generalmente sigue periodísticamente, es que tal vez no sé cómo hacer para a veces incluso comunicarlo, creo que hay una falencia de comunicación de parte del Poder Judicial, a la hora también incluso de diferenciarse, porque no es lo mismo lo que pasa en la justicia ordinaria y lo que pasa en la justicia de la provincia de Buenos Aires, Claro, con lo que es el famoso Comodoro Pi, digamos, ¿sí? Que uno ahí evidencia. Sí, que otros poderes. Otros poderes y otras influencias y demás. Que tal vez aquí en alguna medida lo habrá, Claro. pero hay un control ciudadano mucho más fuerte. Y eso entiendo que tiene que ver con que esos actores judiciales, como pasaba o pasó en su momento con la policía, o pasa con el sector político. Digamos, esto de tener un intendente y cercano, Claro. digamos, y que la gente lo tenga acá, sirve mucho a la hora del poder del controlador, del control ciudadano. Eso por un lado. Después en la historia judicial de Tandil es vasta, es rica, es variante, pero que a partir, reitero, de muchos actores judiciales, por lo menos lo que tiene que ver con los últimos resonantes casos contemporáneos, ¿no? De homicidios y de hechos graves contra la propiedad, han sido esclarecidos en lo que tiene que ver con las investigaciones, ha sido positivo. Ahí sí hubo una etapa bastante compleja y te diría negra, casi de Tandil, te estoy hablando de la década del 90, que yo también estaba cubriendo, que donde hubo hechos que quedaron
impunes y una larga lista. Nosotros hemos hecho para el diario algunas veces algunos informes en ese sentido de los casos resonantes, digamos, que han quedado sin esclarecer. Pero ahí se da una conjunción también, no solamente de cuestión política, policial, judicial. Exactamente, sí. Y también se daba en esa época del 90, que fue también con cambios políticos y cambios también judiciales en las reformas. ¿Te acuerdas que había, en su momento solamente investigaba un juez de instrucción, dependía solamente con la policía, que hoy obviamente sigue siendo auxiliar la policía, pero hoy hay un fiscal que interviene con sus respectivos secretarios que trabajan ahí, con la policía, con una policía de investigación como la DDI, y después pasa a un juez. Digamos, esa reforma, en medio de esa reforma, de esa transición, hubo ahí casos aquí en Tandil, resonantes que no se esclarecieron, digamos. Hay, entre comillas, periódicamente le decimos el misterio, pero hay falencias, obviamente, en algunas investigaciones. El cuerpo no hallado así de una mujer asesinada en el acceso a Gardey, por citar un caso. Digo, el emblemático caso de Mingo Pastor, un ídolo de nuestro fútbol tandilense, que también nunca se supo, o tal vez había alguna pista o sospecha de quién pudieran haber sido, pero en el derrotero de ese cambio judicial que hubo, donde había jueces de transición, jueces de garantías que iban cambiando, pasó de mano en mano ese expediente y nunca se esclareció. Bueno, hubo muchos hechos de esa naturaleza en esa época, pero reitero que en el tipo más acá se trabajó relativamente mucho mejor, más allá, obviamente, de esto que vuelvo al principio, ¿no? De que para un deudo, para una familiar de una víctima, tal vez lo que se considera un esclarecimiento y que, entre comillas, se da justicia porque llega un juicio y una condena, tal vez eso no le satisface y nunca le va a satisfacer. Primero, ¿la sociedad cómo se ha comportado con los casos? ¿Ha mirado de afuera? ¿Se ha metido de lleno? ¿Ha hecho marchas? Son muy pocos las cosas que suceden así, porque nuestra comunidad es bastante particular. Lo conocerás, ¿no? Sí. Es muy particular y es muy particular lo que hace el detonante para que una sociedad reaccione. Y en particular la de Tandil. Entiendo, bueno, fue emblemática lo que fue el homicidio de Garmendia, también hablando de otras décadas pasadas. Por lo cual, también infiero, y lo hemos analizado muchas veces periódicamente, incluso con otros colegas y demás, que esa movilización, esa movida más allá del horrible crimen, tenía que ver con otras aristas también, como que se estaba marchando porque se señalaba, se acusaba a determinada persona, personaje, que en definitiva la justicia después no lo descartó. Y sin embargo, queda el ideario colectivo para muchos no creer en esa justicia, en lo que terminó resolviendo, hasta el día de la fecha. Sin embargo, uno que estuvo siguiendo esa causa, con muchos compañeros en su momento, sabe de que se trabajó relativamente bien, en el sentido de que se pudo dar con los autores materiales. Después, reitero, tiene que ver con el sabor. Lo que sí entiendo que esa histórica movilización también se despertó, se activó a partir de otras aristas que no tenían directamente que ver con esa conmoción. Sí hubo otras movilizaciones importantes, también recuerdo más acá, cuando fue también el crimen del contemporáneo Pastor, en esa época donde también fue el crimen de Cano, un reconocido productor agropecuario. También hubo unas movidas muy importantes, movilizaciones importantes que fueron todas contemporáneas, en la década del 90. Más acá, tal vez el que más se recuerda en cuanto a impactante movilización tenía que ver con el crimen del Pato Gárate, así en el supermercado Monarca de Avenida Colón, pero que también finalmente después se desentrañó judicialmente quiénes habían sido los responsables, los autores, una investigación bastante compleja y difícil de dilucidar, que finalmente se resolvió, y por la cual también entiendo que había otro costado donde también la gente se movilizaba en su momento. Claro, a veces es apática y a veces, no sé, un choque incluso que puede desencadenar algo, tenés 3 personas cortando la calle nada más. Exactamente, sí, después están, además de estos que tienen que ver con hechos gravísimos, que tienen que ver con homicidios, investigaciones que tal vez tardan en esclarecerse, por supuesto después ahí nos pasa a menudo en lo que tiene que ver con algunas noticias de alto impacto, que uno después trata de desentrañar por qué esto impactó tanto en la opinión pública y otras no. Esto también se replica después en las movilizaciones, cómo hay algunas familias que, y a partir de su historia familiar y del drama que atraviesan, generan una movilización
para determinada campaña Claro. solidaria, como también para lo que tiene que acompañar en el dolor o en la manifestación de ese dolor. Y eso muchas veces es difícil de anticiparse a lo que puede llegar a pasar. Hablamos de los jueces, de los casos, ¿y los abogados? Hay cada personaje. Yo siempre aconsejo, digo, porque nadie está exento, ¿no? Te pase algún o te es protagonista de algún hecho, que te defiendan los defensores oficiales. Claro. Que son Para eso gente seria y que muy profesional y que sabe y que con el cotidiano saben de qué se trata lo que tienen que trabajar. Y después sí, hay gente paracaidista y gente muy peligrosa, Claro. Que atentan, son actores del propio sistema, pero que atentan contra el sistema y son muy peligrosos. Hemos tenido casos aquí en Tandil sí muy graves, muy sensibles, muy graves, de abogados particulares damnificados, que en representación, entre comillas, de particulares damnificados, de familias que habían denunciado determinado X delito de abuso, incluso de que tiene que ver con cuestiones de menores y demás, que vos veías y uno le agarraba cierta impotencia al cubrir esas crónicas, porque uno estaba al tanto del expediente, de lo que pasaba, y era diametralmente lo opuesto a lo que se decía en los micrófonos de esos actores. Y como acá en Tandil, que puede llegar a ser un déficit, digamos, en esto de que estos actores judiciales, que yo los reivindico, hacen un culto del bajo perfil, digamos. Hay una vieja, incluso, tesis de algunos hoy jueces ya retirados, que decían que ellos se pedían por el veredicto, no tenían por qué andar opinando y demás, o dando información. Yo creo que eso se fue incluso flexibilizando en el último tiempo, pero sí que esto de no hacer declaraciones todo el tiempo, o no querer exponerse ante los micrófonos, y basarse solamente en lo que hace a su labor en el expediente, muchas veces la opinión pública se inclina por el que está más accesible a aceptar o a hacer declaraciones mediáticas. Y eso muchas veces, por más que lo que pasa, claro, porque hay una realidad paralela. Y muchas veces, te digo que, no acá tanto, pero sí en otros actores judiciales han terminado de resolver por esa presión mediática más que por lo que constaba en el expediente. Y eso es muy preocupante porque, digamos, en un día te puede pasar de un lado que estás reclamando y estarás tal vez satisfecho, pero te puede pasar del otro lado. Por eso también siempre digo, vos lo vas a tener a Diego Araujo, uno de los defensores oficiales, que siempre hablábamos de eso, de muchas veces que se los dicen, ¿por qué defienden a tal persona? Bueno, primero porque estamos en un Estado de Derecho y toda persona tiene justamente el derecho que lo asista. Y porque en cualquier momento te puede llegar a pasar algo y vos vas a querer que te defiendan. Y yo sé que muchos de los que despotrican, a veces de los defensores en particular, en este caso de defensores oficiales que tienen que defender a algún imputado, después terminaron yendo a consultarlos porque terminaron en algún problema. Pero bueno, una parte también de esta realidad que nos toca, digamos. Y sí que es muy difícil a veces, y me consta por haber conversado con muchos actores judiciales que han padecido, te diría, en esto de la presión mediática, en el sentido de que algunos actores de abogados particulares que acceden fácilmente porque también al medio le interesa, porque son declaraciones importantes, rimbombantes si querés, y eso va a contramarcha o a contramano del interés real o cabal y serio de lo que tiene que ver con el avance de un expediente. Lo último que te pregunto, Guille, ¿ha pasado algo en los últimos tiempos que se ven muchos casos de abuso y aparecen muchos, y eso también se replica también en las redes sociales y formatos de scratches y cosas así? ¿Cuánto entorpece? Eso es todo también un tema que nos toca a diario nosotros también como medio, a veces como hasta dónde seguís lo que pasa en las redes sociales y hasta dónde no, y bueno, quedará en nosotros la seriedad de chequear esa información, pero que sucede, digamos, es eso, y hay modalidades incluso que a partir de cierta demora que pueda haber en algún avance judicial, de alguna denuncia, esto lo escrachan. Hay que escracharlo porque se sabe, o que está ese pensamiento colectivo que no se va a llegar a nada o que la justicia nunca actúa. Entonces, se pretende, digamos, o se impulsa ese escrache ante la opinión pública, que sería también las redes sociales. Además de eso, vos me decías de los casos, si hay muchos casos. Yo creo que sí, hay muchos casos, pero no, que no es solamente Tandil. Como alguna vez tendenciosamente y caprichosamente se quiso instalar de algunos medios capitalinos, por esos actores judiciales o abogados y demás que inescrupulosos, entiendo a mi modesto entender, que
que actuaron o intervinieron, incluso con lazos políticos. El caso fue emblemático, el caso Gonzalo, ¿te acordás de la chiquita? Sofía, bueno, que terminó llevándosela del país y demás, todo lo que representó ese caso. Bueno, ahí quedó, me queda una deuda pendiente en el sentido de escribir algo más consistente en cuanto a un libro para contar lo que pasó ahí, claro, o lo que pasaba y los actores que intervinieron, que algunos de ellos están todavía hoy en algunos lugares de poder, político, digo. Pero además de eso, sí creo que hay casos, como en todos lados, sí que aquí en Tandil lo que ha logrado, incluso entiendo que también del lado nuestro, de los periodistas, que hemos facilitado o ayudado a entender una vez que uno, obviamente siendo prudentes y contando lo que sea, hasta donde se pueda, que ha servido para que, por ejemplo, en esto de difundir determinadas condenas y sentencias, de algunos casos, o muchos casos, ha servido para que otra gente se anime, que bueno, claro, había una respuesta de la justicia, que es muy difícil. Yo me ha tocado presenciar por ir a cubrir determinados casos de abusos y realmente la víctima vuelve a ser víctima, esto de la revictimización, realmente transita por un estadio sumamente complejo, más allá de lo que le pasó, el drama que pasó, tener que volver a contarlo. Yo esto siempre lo digo entre allegados, digo, esas personas, esas chicas, esa menor o ese menor, que no solo transitó lo que tuvo que transitar, sino tuvo que contarlo en un expediente, sino después ahora en una audiencia, en un debate, contarlo frente a lo que estaba uno y todos los extraños que estaban ahí y tener que resultar hasta creíble para que le crean de lo que está diciendo. Realmente es extremadamente sensible lo que pasa en esos casos. Pero que sí que hay muchos casos, sí, pero no solamente por Tandil. Y sí creo que también se han resuelto muchos. Y a partir de que se han resuelto muchos y que hemos ventilado, y esto sí nos cabe a nosotros, entiendo yo modestamente que hemos sido responsables en eso de ventilar esas condenas, ha permitido que mucha gente se anime a realizarlo. Como también hay excepciones de casos que por otras andamiajes de la justicia, litigios familiares que tienen que ver con la justicia de familia y demás, por esos actores inescrupulosos que te refería, utilizan a veces incluso esas herramientas de una falsa denuncia por abuso para determinado interés personal que tiene que ver con, por ejemplo, un divorcio conflictivo. Eso ha pasado, ha ocurrido también, pero no, es lo menos. Sí que el desandar de una causa de esta naturaleza, rápidamente el sentido de uno cuando llega a juicio y ves esos casos, te das cuenta si es una causa seria y una denuncia y un testimonio serio o no lo hay. Guillermo, muchas gracias. Dale. Guillermo Licerini, en Cuarto Intermedio.